Tú parpadeaste, y todo cambió. En un escenario donde los favoritos suelen pasearse con autoridad, donde la lógica intenta imponerse sobre lo improbable, algo distinto sucedió. El fútbol, que muchas veces es predecible, decidió ser poético, subversivo, atrevido. Y en el centro de ese huracán estaba el Fluminense. Sí, el Fluminense. Un club con una historia rica a sus espaldas, pero que entró al campo como el lado más débil de la balanza, al menos en teoría. En el otro lado, el Inter, uno de los nombres más grandes del fútbol europeo. Un equipo acostumbrado a mandar, a dictar, a imponer. Un equipo que, cuando pisa el césped, ya carga con el aura de superioridad. Pero esta vez, esa aura se deshizo en 90 minutos. Y no fue solo una victoria, fue una afirmación, un mensaje, una bofetada sin mano a la arrogancia institucionalizada que rodea al fútbol europeo en torneos internacionales. El marcador de 2-0 para el Fluminense fue más que justo. Fue simbólico, seco, directo, incuestionable, sin margen para la duda ni espacio para excusas. Pero lo que más llamó la atención del mundo futbolístico no fue solo el resultado. Fue la forma en que todo ocurrió. La postura, la actitud, el coraje, el comportamiento del equipo brasileño sobre el césped. No hubo miedo, no hubo reverencia. El Fluminense entró al campo con la cabeza en alto. Jugó como si estuviera en casa, aunque todo a su alrededor gritara lo contrario. Mientras muchos esperaban un equipo replegado, jugando a la contra, los tricolores mostraron un fútbol valiente, presionando alto, tocando con personalidad y encarando al Inter de igual a igual, o mejor dicho, de arriba hacia abajo. Fue esa osadía la que dejó al descubierto la fragilidad emocional del Inter. Un equipo experimentado, talentoso, lleno de nombres consagrados, pero que ante la imposición inesperada del rival, perdió el control, perdió el eje, perdió el partido. Y cuando el árbitro pitó el final, no era solo un club europeo el que salía derrotado, era un símbolo de la supuesta superioridad del fútbol del viejo continente siendo desafiado. Y la reacción fue fuerte. En el vestuario, en el banquillo, en las ruedas de prensa y en las redes sociales, el tema era uno solo: la postura del Fluminense. Un comportamiento que generó incomodidad, respeto y, por encima de todo, debate. El técnico del Inter habló, los jugadores hablaron, los comentaristas internacionales no pudieron ignorarlo, y el mundo del fútbol, de repente, se detuvo a preguntar: ¿qué fue eso que acabamos de ver? La respuesta, simple y directa, resonó en los pasillos del estadio. Eso fue el Fluminense. Pero para entender el impacto total de esa noche mágica, y el motivo por el cual el Inter no pudo aceptarlo en silencio, es necesario sumergirse en lo que realmente pasó dentro del campo. No solo en los goles, las jugadas, las estadísticas, sino en la mentalidad, en el espíritu, en el mensaje silencioso que se envió con cada toque al balón. Porque lo que pasó ahí va mucho más allá del 2-0. Y no fue solo una victoria, fue una ruptura con la lógica, un desgarro en el guión. El Fluminense no jugó como quien solo quiere sobrevivir, jugó como quien quiere ganar con autoridad. Y ganó. Desde los primeros minutos quedó claro que el plan tricolor era otro. Mientras el Inter esperaba un rival replegado, cerrado, jugando al error, lo que encontró fue un equipo con líneas altas, presión agresiva y construcción ofensiva confiada. El primer gol llegó como una sentencia, una jugada trabajada, construida con paciencia, inteligencia y frialdad. Y cuando el balón besó la red por primera vez, los rostros en el banquillo del Inter ya mostraban algo raro de ver. Sorpresa mezclada con incomodidad. No estaban preparados. El segundo gol, ese sí, fue el golpe final. No solo en el marcador, sino en la mente de un equipo que estaba acostumbrado a tenerlo todo bajo control. En el campo, el Inter parecía paralizado. En las gradas, el silencio de la directiva era ensordecedor. En la línea de banda, el entrenador intentaba reorganizar el caos. Y ahí es donde la historia empieza a adquirir otra dimensión. Porque lo que se vio en la rueda de prensa no fue una comparecencia cualquiera, fue una catarsis. El técnico del Inter, conocido por su frialdad y su discurso técnico, habló con un tono casi confesional. No fuimos dominados solo en lo físico o lo táctico. Fuimos dominados mentalmente. Nos obligaron a jugar bajo presión constante. Tomaban decisiones rápidas. Fallaban poco. Nos hicieron correr detrás del balón en momentos en que debíamos dominar. Eso no es normal para un equipo como el nuestro. Lo que debía ser un análisis racional del resultado
se convirtió en una reflexión pública sobre algo más profundo, la ruptura de un paradigma, y los jugadores no se quedaron atrás. Uno de los líderes del equipo fue al grano. Entramos pensando que íbamos a controlar el juego con posesión y paciencia, pero ellos nos sacaron de nuestra zona de confort. Presionaron alto, marcaron fuerte, y lo peor, no se replegaron ni después del primer gol. Siguieron con la misma actitud, como si el partido estuviera 0-0. Otro futbolista, visiblemente abatido, resumió con una frase que se volvió viral. Ellos jugaron como europeos, nosotros como sudamericanos que no querían estar ahí. La frase fue una bomba, y se volvió titular. Equipo europeo elogia el comportamiento europeo del rival brasileño. La victoria del Flu genera debate sobre identidad táctica en el fútbol moderno. El día que el Inter fue desafiado por lo inesperado, la prensa italiana, inglesa, española e incluso alemana dedicó columnas al partido, no para analizar tácticamente, sino para intentar entender qué acababa de suceder. Algunos comentaristas usaron términos como coraje táctico, rebeldía estructural y hasta insolencia estratégica para describir al Fluminense. Un analista europeo famoso declaró: "Lo que hizo el Flu ayer fue poner un espejo delante del Inter y preguntar, ¿ustedes realmente saben lo que están haciendo o solo repiten fórmulas esperando que el escudo lo resuelva todo?". Pero la discusión fue más allá de los diarios. Se metió en los vestuarios de otros clubes, un grupo de WhatsApp de jugadores, en programas de debate de radio y televisión, y sobre todo, en las redes sociales. Entrenadores de otros clubes sudamericanos compartieron fragmentos del partido con mensajes como: "Así se enfrenta a un gigante, sin miedo, con pelota. Este es el espíritu que necesitamos recuperar". Incluso ídolos del pasado se pronunciaron. Un exjugador europeo que pasó por el Inter escribió: "No es sobre presupuesto, es sobre actitud. El Flu enseñó más en 90 minutos que muchas escuelas tácticas en toda una temporada". Del lado brasileño, la reacción fue de exaltación, pero también de alivio, porque hacía años que al fútbol sudamericano se lo acusaba de cobarde en los duelos internacionales. Equipos que salían a no perder, que renunciaban al balón, que apostaban al milagro. Pero lo que hizo el Fluminense fue lo contrario. Asumió el juego, asumió riesgos, asumió el protagonismo. El técnico europeo aún soltó una frase que lo resume todo: "Si el fútbol sudamericano recupera ese espíritu, vamos a tener que repensar nuestra forma de jugar". Y eso no es poca cosa. Ese partido es un hito, un antes y un después. Una señal de que se puede hacer diferente. No se trata de romantizar, no se trata de fingir que el fútbol sudamericano no tiene carencias. Se trata de afirmar que, cuando se juega con coraje, convicción y estrategia, todo es posible. El 2-0 fue solo el retrato de una noche, pero lo que queda es la lección. Y lo que dijeron el técnico y los jugadores del Inter no fue solo un desahogo, fue un testimonio del cambio. Ellos vieron, sintieron y reconocieron. El Fluminense no fue una sorpresa, fue un rival a la altura, quizás incluso por encima. Ahora queda una sola pregunta: ¿ese espíritu contagiará a otros? ¿Estamos ante un giro simbólico del fútbol sudamericano? ¿O este partido será recordado solo como una noche atípica y valiente? Tú decides. Comenta aquí abajo. ¿Qué significó para ti esta victoria del Fluminense? ¿Fue solo un partido más? ¿O el inicio de algo mucho más grande? Y sobre todo, ¿crees que el Inter aprenderá de lo que vio anoche? Deja tu comentario. Y si está bueno, lo fijamos arriba. Y no lo olvides, ayer el marcador fue 2-0. Pero el impacto, ese va a durar mucho, muchísimo más. Gracias y que Dios te bendiga.